En esa época se expulsa una serie de campesinos de la zona central hacia el Amazonas, hacia el Orinoco, hacia la costa pacífica, hacia diferentes zonas, digamos, selváticas que se consideraban no controladas por el Estado, zonas entre comillas de fronteras internas, y allá llegan estos campesinos que son los que se conocen en Colombia coloquialmente como colonos. Entonces estos campesinos colonos, a raíz, digamos, de todo este auge de resguardo de territorios colectivos, proponen una figura de reservas campesinas, de designar una serie de zonas como reservas campesinas, en donde, por ejemplo, se dan una serie de medidas jurídicas que impiden que haya concentración de la tierra y donde se establece pues también una forma, digamos, de gobierno de cierta manera más cooperativo, y se crean como 2 o 3 zonas de reserva campesina, y en ese momento el Estado suspende la creación de reservas campesinas, y en esos momentos hay 18 zonas de reserva campesinas propuestas que el Estado las tiene pues repensadas y no ha permitido que avancen. Entonces, digamos que ante esta situación que desde un cierto punto es una situación muy alentadora de territorios colectivos en el país, al mismo tiempo en los últimos años ha habido como todo un discurso de que es insólito, que fue un error histórico haber titulado semejante cantidad de tierra a tan poca gente y a los grupos afros, que este es un problema fundamentalmente de obstaculizar el desarrollo del país y de obstaculizar pues, el avance de los proyectos que son los que nos van a traer la prosperidad, etcétera. Ustedes creo que conocen todos perfectamente el discurso. Entonces, el panorama un poco después del proceso de paz, creo que ya no, porque podría hablar toda la tarde, lo voy a dejar por ahí. Bueno, muchas gracias por la invitación. En un par de años, 2 años y medio más o menos, Perú va a empezar a celebrar su bicentenario, 200 años de la creación de la República. 2021. Fue en 1821 que San Martín, un argentino del sur, declaró la incorporación de la población indígena a la nueva República Peruana, eliminando el pago de tributo indígena y servicio forzoso. No voy a detallar la historia que siguió después de esto, porque 4 años después hubo un nuevo tributo para los indígenas. Eran los indígenas que pagaban la tasa más alta y los indígenas de comunidades que empezaron a pagar las tasas más altas. Bolívar, el segundo libertador del norte venezolano, declaró la parcelación de las comunidades. Ambos grandes liberales y ambos cambios en el estatus se explica por la visión liberal, ¿no?, de la sociedad. Y luego, el primer siglo, hasta 1920, había muchísimos levantamientos indígenas aquí en el Perú. Pero es interesante porque acompañaban esos levantamientos indígenas movimientos pro-indígenas. En Cusco, en Puno, en Huancayo, en Huánuco, en muchas de las ciudades andinas, pero también aquí en Lima.
Y fue la combinación, creo, de esos levantamientos, a la vez esos movimientos pro-indígenas que por fin en 1920 Leguía en la nueva constitución reconoce no a pueblos indígenas, a la raza indígena. Y eso se explica por la fascinación que había en aquella época de la raza. Todo se explicaba en términos de raza. Y fue, digamos, más o menos entre 1930 que empiecen a titular comunidades indígenas acá en el Perú. Entonces, el primer siglo de república, levantamientos, maltratos, etc. Este segundo centenario de la república, reconocimiento de propiedad privada sobre tierras comunales. En un momento de la historia, mucha de esa historia era el Ministerio de Trabajo, que se llamaba en algunos momentos Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas. Y últimamente, es un poco confuso ahora, pero últimamente con la creación del Ministerio de Cultura, hay un viceministerio de interculturalidad que tiene una dirección de derechos de pueblos indígenas. Y el ministerio se declara, inclusive últimamente salió una, ¿cómo se llama? Un directivo del ministerio, nombrando el ministerio como ente rector para pueblos indígenas. ¿Y qué pasó con las comunidades? La verdad, el Ministerio de Cultura es ente rector de pueblos indígenas, pero no de comunidades indígenas. Interesante. Hoy, por ley, constitución, se extiende la personalidad jurídica y se titula las tierras comunales de dos tipos de comunidades indígenas. Uno se llama hoy en día comunidad campesina. El nombre, ese es el antiguo comunidad indígena. El nombre fue cambiado por el gobierno de Velasco. La comunidad campesina incluye los originarios, los indígenas originarios, y incluye las comunidades ribereñas en la Amazonía. Estas comunidades, según la ley de comunidades campesinas, tienen derecho a reconocerse como comunidades campesinas. Ya debe haber unos 100, 120 reconocidos como comunidades campesinas. Y el Estado reconoce también la comunidad nativa, que son comunidades indígenas, pero de la Amazonía peruana. Dos tipos de comunidades. La Constitución del 93, en este momento, en este caso es la Constitución de Fujimori, dice que el Estado garantiza la integralidad del derecho de propiedad sobre la tierra de los territorios de las comunidades campesinas y nativas. Garantiza la integralidad. Fue más o menos en el mismo año 93 que Hernando de Soto empieza a asesorar al gobierno de Fujimori en temas de propiedad rural y en temas de titulación de tierras, y la historia empieza a cambiar. Pero volvemos un poco a esta confusión, se puede decir, entre pueblos indígenas y comunidades campesinas, comunidades nativas. Todos en el pasado se llamaban comunidades indígenas.
Yo creo que, y esto siempre digo, por razones históricas, el Perú ha reconocido a sus pueblos indígenas, o se prefieren originarios, mediante la figura legal de la comunidad indígena. Ese reconocimiento está ahí, implícito. Dicho de otra manera, las comunidades indígenas, campesina, nativa, son la expresión concreta, jurídica y histórica de los pueblos indígenas originarios aquí en el Perú. No hay ninguna ley que define eso. No hay una ley de pueblos indígenas que dice claramente que el pueblo indígena es. No hay. Y por eso, desde que salió la ley de consulta a pueblos indígenas y originarios, hay un gran debate. ¿Esta comunidad campesina es indígena o no es indígena? ¿Representa el pueblo indígena o no? Y tenemos ministros eminentes, y Nina dice, no, esos no son indígenas porque tienen blue jeans, se visten de blue jeans y tienen celulares. Bueno, no hay criterio claro para definir. Mi posición, la posición del instituto, es que las comunidades en general representan los pueblos indígenas históricamente aquí en el Perú. Es un buen tema para debatir. ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué tierras tienen? Bueno, suponemos, ¿no?, que el Estado tiene toda esta información cuidadosamente registrado y disponible al público. Lamentablemente, no. El Estado tiene información, pero no está sistematizada, no está disponible. Voy a hacer una comparación. Son más o menos 10.000, tal vez 10.400 comunidades aquí en el Perú. Títulos mineros, tenemos más o menos 55.000 títulos mineros extendidos a compañías en el Perú. ¿Ustedes piensan que puede haber un sistema de información así bien hecho, moderno, para los títulos mineros? Por supuesto que hay. Anda al internet y puede sacar cada título, qué tamaño tiene, quién es el dueño, cuál es la condición de esto, toda la información que quisiera. Podemos ver esto en internet para comunidades, 10.000 comunidades. ¿Podemos ir al Ministerio de Cultura para ver esto? No. ¿Agricultura que titula? Tampoco. ¿Por qué? Yo creo que tenemos que investigar, pensar, reflexionar por qué. ¿Qué pasa aquí? Ok. Felizmente hay esfuerzos privados de registrar y de mapear tierras comunales en el Perú. Para comunidades nativas, el IBC empezó hace 20 años a mapear y registrar información sobre esas comunidades. Esta información está pública, está en línea, y hasta agosto, el mes pasado, tenemos registrado 2.496 comunidades nativas, con mucha información sobre ellos, de los cuales 1.689 tienen títulos de propiedad. Eso deja un 22%, 23% de comunidades nativas sin títulos de propiedad. Comunidades campesinas, hace 3 años, 4 años, nos juntamos con CEPES para establecer un sistema de información sobre comunidades campesinas.
hay mucho más comunidades campesinas. Y en este caso no visitamos todo, estamos en proceso, pero sí buscamos las bases de datos, la información disponible y empezamos a comparar y contrastar para llegar a una base de datos en la cual podemos confiar. Y hasta agosto se ha registrado 7.289 comunidades campesinas en el Perú, del cual 5.296 tienen títulos, dejando más o menos 28% sin títulos. Esta información que hemos recolectado y sistematizado nos ha permitido hacer algunos cálculos. Y no voy a entrar por todos los detalles, pero hemos calculado las áreas bajo título o en posesión de estas comunidades y sale 49.1% de la superficie terrestre del Perú. La mitad de la masa terrestre del Perú está en manos de comunidades. ¿Suena importante? A mí me suena muy importante. ¿Qué cantidad de población? Ese es un dato que no tengo en la cabeza. Pero es más. Bosques. Hemos podido calcular que más del 60% de los bosques del Perú, que oficialmente están en manos de CERFOR, el gobierno, el Estado, están bajo propiedad o en posesión de comunidades indígenas aquí en el Perú. ¿Qué conclusión saco de esto? Es que las comunidades y sus miembros deberían ser actores primarios y sobre todo partes interesados en todos los temas de conservación de bosques, conservación de biodiversidad, paisajes rurales sostenibles, conservación de aguas, pesquerías continentales, etcétera, etcétera, etcétera. Lastimosamente no es el caso. Yo diría desde más o menos empezando en 93, y yo creo en parte debido a la asesoría de mi amigo Hernando Di Soto, ha habido un gran abandono de las comunidades como entes sociales, como personas jurídicas, como sociedades, etc. Yo tengo la suerte, y voy a admitir un poco mi edad acá, tengo la suerte de haber llegado al Perú en la primera época de Belaúnde y conocí no solo la reforma agraria de Belaúnde, porque yo trabajaba dentro de la reforma agraria de Belaúnde, también de Velasco, sino la cooperación popular, que era una agencia gubernamental que se basaba en la colectividad, se basaba en la fortaleza para el desarrollo que da esta colectividad en las comunidades. El gobierno peruano, basando su práctica de desarrollo en el campo sobre el modelo de la comunidad. Hoy en día eso no hay ningún agente del Estado. Y creo que este es otro tema importante para investigación. ¿A qué se debe? ¿Cómo explicamos por qué el Estado peruano ha abandonado esta forma de
territorios, tierras colectivos en manos de comunidades indígenas acá en el Perú. ¿Por qué? Quiero mencionar, para terminar, algunos retos en este momento que enfrentan a estas comunidades. Uno es el gran empuje desde 93 y especialmente 96 con la ley de titulación de comunidades campesinas de la costa, y en realidad era la ley para deshacer la titulación de las comunidades de la costa. Si lo lees, eso es. Es desde 93 que empieza este gran empuje de deshacer las comunidades, de parcelar las comunidades. Eso vimos con cierta contradicción, porque el gobierno de Fujimori era el gobierno que tituló más comunidades, pero a la vez era el gobierno que inició la gran empuje para deshacer comunidades. Toledo no era ni chicha ni limonada, pero García, en su segundo gobierno, empujó la parcelación de comunidades como moral. Muchos pensaban que Humala entraba y iba a celebrar las comunidades, como él reclama indígena en su pasado, su papá era curaca, todo eso. Humala siguió el mismo camino que Fujimori y García. A pesar que Koczynski firmó un pacto con pueblos indígenas para no parcelar sus comunidades, su ministro de Finanzas, que es el más poderoso de Economía y Finanzas, declaró públicamente que la única solución para las comunidades era parcelarlas. Entonces hay una gran presión sobre las comunidades y esto está llegando a las cabezas de los compañeros. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, de repente mejor nos parcelamos. Eso es uno. Dos, la venta ilícita de tierras. Y en estas ventas ilícitas están implicados dirigentes corruptos y comuneros corruptos. Desde la Constitución del 79 se abrió el tema de venta de comunidades. Sí, se puede vender tierras comunales, pero solo con la aprobación en asamblea formal, legal, con el voto de 2/3 de los miembros de la comunidad, se puede vender tierras. Otro tema para investigación. Estos miles probablemente de ventas de tierras comunales son legales o no son legales. Está registrado en SUNAT, el registro público, esta compraventa, con copia del acta autorizando la venta o no. Yo me imagino que probablemente el 98% son ventas ilegales. Lo que abre la posibilidad de que algún día la comunidad haga un juicio para reclamar la devolución de sus tierras. Desgraciadamente ha ido acompañado este problema una decaída en la calidad de gobernanza social, territorial en las comunidades, sobre todo en zonas donde hay mucha presión minera, hay mucha presión de
del Estado para el desarrollo de agricultura y poner las tierras en manos de otros. Se ha ido corrompiendo gobiernos comunales en muchos sitios. No estoy diciendo en todos, pero sí es algo que venimos notando los últimos 10, 15 años y escuchando quejas de comuneros. En una reunión hace poco en Atalaya, un panel de líderes indígenas hablando de derechos, etcétera, etcétera, y conociendo varios de ellos, sus usos, le dije a un compañero mío, no voy a nombrar, un antropólogo, yo voy a poner sobre la mesa el tema de corrupción. No hay que hablar de eso. Y lo puse. Y le dije, estamos viendo muchos casos de dirigentes corruptos que están vendiendo sin ningún permiso de su comunidad tierras comunales. Y la reacción fue increíble. Manos de los indígenas libres. En mi comunidad, ese es el problema que tenemos. El jefe de la comunidad ha vendido la mitad de las tierras y no ha consultado con nadie. Entonces hay un abandono, hay un decaimiento en esto. ¿Por qué? ¿Y qué podemos hacer? Les dejo con eso. En el caso boliviano creo que hay varias similitudes con Perú, pero también con Colombia, entiendo. Porque en general hablaríamos de dos grandes tipos de propiedad colectiva. La propiedad colectiva más asociada con las formas de tenencia de la tierra de las comunidades andinas, en el caso boliviano andinas, incluye valles interandinos y altiplano, y las comunidades amazónicas, que son más bien de reciente reconocimiento legal, con el otorgamiento de algunos derechos que en la época de reforma agraria no existían, como los derechos políticos, el derecho a la consulta previa y el derecho a la participación en la explotación de los recursos naturales no renovables, ¿no? Entonces, en el caso de la propiedad colectiva de tipo andino, por lo menos desde la experiencia boliviana, nosotros vemos que hay un retroceso en la manera de conceptualizar, entender y reconocer el derecho colectivo. Porque en la época de reforma agraria del 53, de 1953, en Bolivia el gobierno nacional reconoció a las comunidades dos tipos de propiedad. La propiedad colectiva pro indiviso, que incluía un plano de propiedad agraria de toda la comunidad, con sus pequeñas parcelas identificadas por familia para distribución individual familiar, y a su vez entregaba el título de propiedad propiamente familiar o individual a cada uno de los comuneros parcelarios. Y en ese momento no se discutió mucho en términos legales de por qué el gobierno entregaba dos tipos de propiedad sobre una misma superficie. Y esa manera de entender y tramitar el título agrario se anuló en 1996, porque ahí los abogados agraristas fueron mucho más puntillosos en el derecho positivo, y en su comprensión era, bueno, si estamos entregando el título de propiedad colectiva, no puede existir dentro propiedad individual, porque se sobrepondrían dos derechos y el derecho agrario en sí es excluyente de los demás derechos, ¿no es cierto? Entonces reconoce una propiedad colectiva a una comunidad y no se puede reconocer a su vez desde el Estado propiedad individual sobre una parte de ese territorio porque ya está en manos de la colectividad. ¿En qué se tradujo esto en el proceso agrario? En un trámite muy simple. Todas las comunidades que querían derecho de propiedad colectiva
con la nueva ley de 1996, tenían que obligar a cada una de las familias parcelarias a renunciar por escrito a su derecho de propiedad individual familiar, aunque muchos de ellos no tenían a su nombre en ese momento el derecho de propiedad, pero tenía a nombre del abuelo, del bisabuelo, de los parientes que se habían muerto, y que por el apellido, etcétera, ellos creían que ese era el documento original de sus parcelas, ¿no? Y para no tener conflictos el gobierno en el trámite, lo que hacía es que cada familia iba a una planilla y firmaba un documento que decía: renuncio a cualquier posibilidad de exigir derecho de propiedad individual, familiar, y me acojo al derecho de propiedad colectiva. Muchas comunidades han hecho así porque querían ganar los derechos que otorgaba la propiedad colectiva, pero muchas otras familias y comunidades dejaron de hacerlo. De hecho, las zonas más pobladas, las zonas de ex hacienda de la parte andina, que tienen títulos de propiedad de la reforma agraria de 1953, hasta ahora en 20 años no han hecho el trámite agrario, a pesar de que es obligatorio hacerlo. Porque fundamentalmente entienden con esta nueva ley, al acogerse al derecho de propiedad colectiva, conflictos internos que de alguna manera antes lo tenían gestionado en base a los documentos originales de la reforma agraria. Entonces el Estado, en otras palabras, cuando reconoce el derecho de propiedad colectiva, no reconoce y no protege el derecho de propiedad de comunidades y de familias parcelarias. Ahí creo que hay un tema muy importante todavía a trabajar. Alejandro tiene un trabajo muy interesante, creo que es de los 90, que hemos utilizado en la Fundación Tierra Nosotros, para hablar de la complementariedad de los derechos individuales y colectivos. Algo que también hay en ciencias sociales, ¿no es cierto? Pero que lamentablemente no es, digamos, el pensamiento dominante y no es la base para formular las leyes agrarias en nuestros países. Y en los hechos se llega al dilema de que las comunidades no pueden decidirse entre si quieren derecho colectivo o derecho individual. Porque en el caso del derecho colectivo, según la normativa actual, ganan algunos otros derechos que no les da la posesión individual en las tierras. El derecho a la consulta previa, por ejemplo, en muchos temas de infraestructura, ¿no? de tomas de decisiones sobre bienes públicos importantes, o el derecho político al autogobierno indígena o a la participación política como pueblos colectivos. En Bolivia hay 7 escaños para pueblos indígenas donde participan directamente mediante la democracia comunitaria, eligiendo sus propios representantes en el Parlamento, ¿no? Y el derecho, sobre todo el derecho de participación en la explotación o en la renta que genera la explotación de los recursos naturales no renovables. Hay comunidades que tienen yacimientos mineros, ¿no? Y con el tipo de propiedad individual o comunitaria del 53 no tienen derecho a participación en los ingresos que genere esta actividad de parte del Estado con concesiones, etc. Y en el caso de gas o yacimientos petrolíferos, de la misma manera, ¿no? Solamente tienen derecho al usufructo de los recursos naturales renovables. Entonces, por un lado, las comunidades que tienen este tipo de posibilidades obviamente prefieren propiedad colectiva, pero al interior pierden el derecho de protección de la propiedad individual de parte del Estado, y al no existir formas, instituciones comunitarias fuertes, como ha mencionado Richard, al interior de las comunidades muchas veces el conflicto intracomunitario puede ser muy fuerte, ¿no? El faccionalismo entre los campesinos y pequeños propietarios acaba minando las bases de la convivencia en comunidad. Bueno, entonces ahí creo que hay un tema muy importante que no se ha concluido de trabajar, por lo menos en términos de
qué tipo de derechos reconoces, y creo que ahí habría que hablar de la gradualidad de los derechos, ¿no? El derecho al usufructo, el derecho de transferencia en herencia, por ejemplo, de las tierras, es un derecho absolutamente reconocido a las unidades familiares, ¿no? No puede otra persona, por más que sea comunario de la misma comunidad, no puede sembrar en las tierras del campo, ¿no? Y tampoco puede apropiarse de los frutos que tenga en esa parcela individual familiar. Entonces ahí hay un derecho de usufructo muy bien reconocido a nivel de la familia campesina, o el derecho a la transferencia en herencia, ¿no? Pero no en complementa, pero en herencia sí. Si la familia tiene plena capacidad de disponer de las tierras hacia quienes quisieran heredar. Pero el derecho, por ejemplo, de disposición en calidad de compra y venta ya está regulado por la comunidad, o al menos tiene sanciones comunitarias, ¿no? Un comunario difícilmente va a vender sus tierras parcelarias a un comunario que no sea miembro de esa comunidad, porque la sanción comunitaria es que nadie puede ingresar a la comunidad sin la autorización de la asamblea comunal. Y lo mismo pasa con derechos de control. La comunidad tiene muchas veces fuerte derecho de control y de obligación colectiva de que se cumpla función social, y una manera de cumplir función social en comunidades andinas es que los miembros de las comunidades, por el derecho de protección de sus propiedades, tienen que hacer cargos de autoridad comunal, ¿no? Que no es un privilegio, sino es una carga, dicen, porque representa unos gastos y una representación que no tiene fondos públicos. Bueno, ese creo que es un tipo de propiedad colectiva que hay que trabajar y que todavía existe, y probablemente es donde está la mayor parte de la población rural en nuestros países, por lo menos en Bolivia es así. El otro tipo de propiedad colectiva, en donde no voy a abundar mucho, es el de los territorios indígenas. En Bolivia se llama tierras comunitarias de origen, porque en el 96, cuando exigieron el título de territorios indígenas, el Estado decía: territorio solamente tiene una nación, ¿no? Y no corresponde a los pueblos indígenas darle el título de territorio. Por eso se llamó tierras comunitarias de origen, una manera de escapar a la exigencia de llamar territorios, ¿no? Pero más bien, a partir de ahí se han consolidado varios espacios y muchos en solapamiento con áreas protegidas y parques nacionales como territorios indígenas amazónicos. Y a diferencia de las comunidades andinas, en general y en promedio, son territorios relativamente extensos, ¿no? 500 hectáreas, 1000 hectáreas. Hay territorios indígenas de 1 millón de hectáreas, y hay uno que otro que es casi 1.5 millones de hectáreas. Estamos hablando de superficies grandes, probablemente más grandes que la mancha urbana de Lima, ¿no? Hay territorios grandes, y a favor de poblaciones de 2.000, 4.000, 5.000 personas en pequeñas comunidades de 30, 40 familias, ¿no? Entonces muchas veces una de las voces que se escucha también allá es que ¿cómo es que se ha reconocido tanto espacio territorial para tan poca población indígena? Alguna gente decía: son los nuevos latifundistas del siglo XXI, entonces hay que recortarles la propiedad. Lo que pasa es que en estas regiones el derecho de usufructo que se reconoce a este tipo de comunidades es un derecho bastante restringido, ¿no? Al ser parques nacionales, al ser Amazonía, al ser una y otra cosa, ¿no? No tienen, por ejemplo, derecho de parcelar, individualizar tierras o convertir una zona en agricultura legalmente, ¿no? Entonces el derecho, en la práctica, el derecho de usufructo de los recursos naturales renovables está bastante limitado. Hay que tener un plan de uso de suelos, hay que tener un plan de manejo de los recursos del bosque, el aprovechamiento de la madera, etc. Entonces en la práctica muchas de estas comunidades no tienen plena libertad de utilizar el territorio en términos económicos como lo haría una comunidad andina. Ahí hay una diferencia que hay que tomar en cuenta. Lo otro, que en la práctica, aunque no es así, interesante, no sé si pasa eso en Perú y en Colombia, es que cuando se demarcan territorios indígenas en las zonas amazónicos,
por ley se dice que van a demarcar todo el territorio excepto la zona circundante a los principales ríos y caminos, por ejemplo, que se llaman zonas de servidumbre, ¿no? Y muchas veces, de hecho, muchas comunidades amazónicas en gran parte viven de los ríos, ¿no? Y son sus carreteras y navegan por ahí, y las comunidades están asentadas en los ríos, etc. Y justamente el derecho agrario, el territorio indígena, no les reconoce el derecho de propiedad sobre estas áreas, ¿no? De hecho, solamente se le puede demarcar una comunidad si son ríos principales o relativamente importantes, 50 metros y 100 metros más adentro de la orilla del río, ¿no? Y eso ya es cuando en la práctica las comunidades están dentro justamente, ¿no? Y en muchos casos en la demarcación lo que ha pasado es que la gente se ha impuesto y ha dicho una cosa es lo que dice la ley, pero cuando va el agrimensor, cuando va el geógrafo, tú me demarcas y me pones el lindero al medio del río porque este es de otra comunidad y este es otro, ¿no? Y en muchos lugares han puesto mojones de demarcación en medio del río y dividiendo como un derecho de acceso compartido entre varias comunidades. Entonces, lo que quiero decir es que en la parte amazónica, si bien se han reconocido varios derechos colectivos, incluso incluyendo derecho al autogobierno y derechos políticos, en la práctica hay que entender que son comunidades en situaciones bastante adversas y poblaciones minorías que todavía no han consolidado el derecho de el ejercicio de esos derechos reconocidos, ¿no? Si bien hay protección legal, no hay un ejercicio y un control territorial efectivo, y muchas veces lo que está pasando, y probablemente veamos en Bolivia en los próximos años, es que estos territorios indígenas que son inexpropiables, indivisibles, inalienables, etc., en la práctica están comenzando a ser privatizados, ¿no? Y la gente del lugar está perdiendo control y en algunos casos la población en términos absolutos disminuye. Entonces puede que exista en términos legales un territorio reconocido, una población, pero probablemente en algunas zonas esa población que reclame derecho de propiedad va a ser cada vez menos débil en el ejercicio de sus derechos, y no necesariamente porque no haya posibilidades de desarrollo de actividades económicas productivas interesantes, sino por el hecho de que la presión y los intereses económicos que vienen desde afuera son diversos. Hay comunidades, hay casos de comunidades en estas zonas que les cuento, por ejemplo, de expansión de la agricultura de soya en Santa Cruz, donde toda la comunidad está sembrada de soya. Y lo único que queda como territorio indígena es el pequeño asentamiento donde están las viviendas de las familias indígenas que viven de la renta que genera el alquilar estas tierras al empresario que produce soya, ¿no? Y muchas veces esta renta se traduce en una destrucción indirecta de la tierra porque los hijos, los jóvenes, etcétera, empiezan a migrar y empiezan a trasladarse a las ciudades, de modo que hay un momento en que el empresario no tendrá a quien pagarle la renta y acabará siendo propietario, ¿no? Y por la historia sabemos que esto puede acabar en la consolidación legal de estos derechos que eran colectivos a propiedades individuales. Bueno, eso para un poco comentar.